Son las 9:34 de la mañana. Muchas gracias, José. Atención a esta cifra que le voy a dar. Se estima que el 15% de personas en el mundo tienen alguna discapacidad. Entre ellas puede ser una parálisis cerebral o bien algún retardo mental o simplemente que un familiar se nos enfermó, como por ejemplo sufrió de un derrame y quedó con alguna secuela. ¿Cómo se afronta esa nueva realidad? Vamos a desarrollar este tema en compañía de la licenciada en Educación Especial, doña Rosemary Vargas, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar aquí. Bueno, y sí, y educarnos también en este tema tan importante, ¿verdad? Usted que ha visto niños o personas con alguna discapacidad, desde niños hasta adultos, ¿cómo se afronta esa noticia, verdad, de que esta persona, en este caso un niño, viene con algún problema? Bueno, hay que pensar que es una crisis al principio. ¿Por qué? Porque todos queremos un niño... Una crisis familiar. Una crisis familiar, pues todos queremos un niño al que llamamos normal. Un niño que no tenga ningún padecimiento, un niño que entre la normalidad, lo que llamamos normalidad, mal llamada. Entonces, primero, ¿qué va a haber? Un shock. Pero un shock en la familia, un shock en los amigos, en todo el entorno familiar. Luego va a venir el enojo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto me sucede a mí? Es un castigo. Incluso voy a buscar curas milagrosas. Hasta llegar probablemente a la aceptación. No todos los padres o todas las familias llegan a la aceptación, pero conozco muchos que llegan a la aceptación, de que ya no ven a su hijo como una etiqueta, sino que lo ven como un niño al que hay que querer, al que hay que respetar, y que hay que tratarlo igual que el resto de la familia, y hay que incluirlo. Precisamente, ¿cómo aceptar y lograr cambiar ese paradigma de, como usted lo dijo, de que esa persona no es normal? Porque lo hemos visto en muchos casos, ¿verdad? A través del tiempo ha ido cambiando. Acuérdese que al principio se hablaba de que era el niño enfermito, que era solo para rehabilitarlo. Ahora estamos bajo un paradigma que hay educación para todos. Todos, desde el más severo hasta el más brillante, tiene derecho a la educación. Y además de estar bajo el paradigma de educación para todos, tenemos el DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje. Entonces nos dice que es más flexible. Ahora tenemos un currículo flexible. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que va a haber educación para todos y que el currículo se va a adaptar a la persona. No podemos meter a todos los estudiantes en una sola camiseta, en una sola talla de camiseta. Cada quien va a tener su talla de camiseta. Entonces aquí va a cambiar un poco el tema de la belleza. Les voy a poner un ejemplo. Este muchacho que le acaban de dar un brazo biónico. Sí, lo vimos. Okay. La Esa es una historia soberbia. Ok. Si no tengo dos brazos, por supuesto que tengo una discapacidad severa. ¿Por qué? Porque él no nació sin dos brazos. Si hubiera nacido sin dos brazos, es más fácil que use los dos pies como brazos, pero él no lo sabe usar así. Algunas cosas pues las puede ir entrenando. Entonces, ahora cuando le ponen el gran milagro del brazo biónico, la discapacidad va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya se va a poder alimentar solo, va a poder tomar un vaso solo, va a poder incluso hasta escribir, pienso. Oye, cuando nos hablan de biónico, nos imaginamos un montón de cosas. Le da la mano a su esposa, acaricia a sus hijos. Dio abrazos. Abrazo. También, sí. Imagínense lo que es para él eso. Entonces, la discapacidad aumenta si no hay apoyos. ¿Y cuáles son los apoyos? Lo que nos dice el DUA, que tiene que haber apoyos para todos, apoyos tecnológicos, hasta un glosario es un apoyo para un estudiante, un audiolibro es un apoyo para un estudiante. ¿Por qué? Porque muchos no vamos a aprender de la manera visual que aprendíamos siempre, con la pizarra y que la maestra escribía y que todo el mundo copiaba y que llévelo y que lo va a memorizar en la casa. No, ya no. ¿Por qué? Porque ahora hay flexibilidad. Hay diferentes formas de aprender. Y usted dijo algo importante también, educación para todos. El hecho de que esta persona, de que este niño tenga pues algún padecimiento, no significa que no pueda aprender. Aprenderá de una manera diferente, pero puede y tiene derecho a aprender. Y desde el día cero, desde el día en que me dan la noticia de que mi hijo nace con una discapacidad,
Desde ese día yo tengo que emprender el camino y tengo que luchar como lucho por cualquier hijo, como usted lucha por sus hijas, como yo he luchado por el mío, para hacerlo una persona de bien, una persona útil, que no sea un inútil, que se valga por sí solo con los apoyos que requiere. Sí, y querer uno también, ¿verdad? Como mamá, como papá, que realmente nuestros hijos salgan adelante y no enfocarnos en que tiene una discapacidad y minimizarlo por eso, ¿verdad? Todo lo contrario. Eso se llama desetiquetar, Sí. porque cuando nos preguntan, es muy común, señora, ¿y su hijo qué? Mi hijo tiene autismo, no, o mi hijo es autista. No, no, no. Mi hijo es un chico muy alegre, le gusta comer tacarataca, le gusta jugar, hace berrinche cuando oye ruidos fuertes, porque presenta el síndrome del autismo. O sea, mi hijo no es autista, o sea, mi hijo es con parálisis cerebral, no, mi hijo es una persona y como persona debe ser respetado. Eso es lo más importante, el respeto y el amor. El amor hace magia. Eso es cierto. El amor hace magia. Sí, hablemos de las personas adultas. Por ejemplo, usted ponía ya el caso que vimos hoy de este señor, ¿verdad? Que afortunadamente ya su vida está empezando a cambiar. A veces puede suceder que porque esta persona o hayas recibido algún accidente o demás, o una enfermedad de pronto, y las personas le hablan de una forma como chineada, diferente, como si fuera un niño. Bueno, eso se da en todos los niveles. En educación especial es muy normal. Los papás tienden a sobreproteger. Y sobreproteger es irrespetar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un muchacho, en este momento yo trabajo con 5 estudiantes de 17 a 22 años. Son muchachos. Les gusta Karol G, les gusta reggaetón, cosas que a veces a mí me gustan y a veces no me gustan, pero la niña tuvo que aprender a bailar reggaetón porque sus alumnos les gusta bailar reggaetón, no va a poner a bailar tango porque no les gusta el tango. Sí. Entonces, ahí vamos. Todo va en el respeto. Un muchacho con 17 años tiene que aprender a vestirse como un muchacho. Una señora mayor, yo no soy geriatra, pero le voy a hablar desde mi experiencia personal porque he vivido rodeada de personas mayores que me han cuidado y me han dado mucho cariño y a las que he tenido que darle fin. Una persona mayor merece respeto, entonces yo no la voy a minimizar tratándola como una bebecita. Un adulto mayor, por ejemplo, no ocupa todos los consejos que yo le quiero dar. Yo tengo que negociar con ese adulto mayor. Probablemente cuando vaya a requerir pañales no va a querer usarlos, pero yo tengo que ver cómo uso mi astucia. Usted ya con 32 años de experiencia, ¿verdad? Exacto. Y que todavía sigue ejerciendo. Ah, sí, me encanta. Amo trabajar en esto. Y usted me comentaba que de hecho le ha tocado ser una madre sustituta, ¿verdad? Algunas veces sí, y es muy duro porque si el estudiante no tiene la camiseta para salir en el acto cívico, yo quiero que ella salga como la mejor, y si no tiene la mamá, pues ahí estoy yo. Y si no estoy yo, hay otras personas también que apoyan. O sea, el asunto aquí es el respeto, es darle valores, es que se incluya. Pero la inclusión no la tenemos que ver solo como que yo llego y matriculo a mi hijo y no digo que tiene autismo y resulta que mi hijo no está autorregulado y entonces hace berrinches y probablemente golpea a los compañeros, no se sienta, y aquello es una trifulca. Entonces ahí es donde yo defiendo la educación especial. Qué fácil hubiera sido para esa mamá, para esa familia, para la maestra que se va a volver loca y para sus compañeros y demás, que ese chico hubiera entrado a un centro de enseñanza especial, se le hubiera enseñado a autorregularse, se le hubieran dado las armas, se le hubieran dado límites, que todos tenemos que tener límites, en la vida todos tenemos límites, y para que nos hagan seguir ciertas normas, y que después pensemos si es posible una inclusión. Ahora que usted tocó ese tema, es importante, por ejemplo, las personas adultas que han sufrido algún derrame, que a veces los que están alrededor, no sabemos cómo lidiar con eso, cómo tratarlo, ¿verdad? ¿Cuál es su recomendación? Bueno, yo que llevo ya 3 casos personales, le puedo decir que lo primero, e insisto, es el respeto, el cuidador
tiene que estar muy bien, tiene que sentirse feliz consigo mismo y de lo que está haciendo. Le hablo que primero el respeto y luego el amor, porque a veces los cuidadores los pagamos y no tiene que amar a la persona que está cuidando, pero la tiene que respetar, la tenemos que incluir. Si todos comemos en la mesa, pues va a comer en la mesa. Menos cama de lo posible, que haga ejercicios, que si le gustaba leer, que siga leyendo hasta donde pueda. Y cuando ya deja de leer, le puedo leer. Y podemos comentar lo que leemos, o puede pintar, o puede hacer otras cosas, pero siempre ver los gustos que tenía y saber que es una persona, no es un paciente. Nosotros no somos doctores, yo no soy doctora. Es mi tía, es mi abuela, es mi otra tía, porque yo me crié en un matriarcado. Entonces, son personas que hay que respetar y que tienen gustos diferentes. Sí, respetarlas y tratarlas como personas, como lo que son. Como lo que son. Muchas gracias, porque en su día libre pudo acompañarnos el día de hoy, en su día libre del MEP, para poder acompañarnos y hablar de este tema. Con muchísimo gusto. Le agradecemos muchísimo, doña Rosemary. Bueno, a ustedes. Bueno, son las 9:45 de la mañana. Pau, ¿estás lista con otra entrevista? Adelante.